Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Aquí estamos en Diálogo Internacional, el programa número 135, en esta coproducción de la AM 530 Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, con la FM 90.7, que es la radio UNDAB. En Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con también Fede Montero y Paula Klachko, quien les habla. ¿Cómo estás, Atilio, querido? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas tardes a todos y todas. La verdad, como siempre, muy metido en toda esta problemática internacional que a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más enredada y cada vez más opaca, ¿no es cierto? Y es difícil saber qué es lo que realmente está pasando. Así que hoy vamos a tratar de aportar algunos antecedentes sobre una situación tan crítica como la que se está viviendo con la guerra de Irán e Irak. Claro, Irán, Irak y bueno, también otros temitas calientes que ahora enseguida mencionamos, pero primero saludamos a Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, sí, como dice Atilio, ¿no? Acá estamos como seleccionando entre la enorme variedad de temas y muchos de ellos muy lamentables que se están sucediendo en el mundo para tratar de analizarlos un poco y poder compartir aquí en el programa algunas noticias, algunas reflexiones que ayuden a entender cómo pararse en una situación tan compleja como la que estamos viviendo a nivel mundial. Y como decía Tilio, hoy vamos a tratar de tirar algunos antecedentes también en este conflicto entre Israel e Irán, sobre todo en algunas cosas que se venían dando en la relación China e Irán, y que creo que hay que tener en cuenta cuando se evalúa todo esto. Bien especial, bien interesante va a ser, ya nos adelantaste algo. Sí, a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Tuvimos una semanita caliente para las que nos escuchan y para que... Sí, es verdad, somos parte del mundo, tenés razón, Marce. Para las que nos escuchan y los que nos escuchan desde el exterior, bueno, estarán al tanto porque es una noticia mundial, porque la verdad que Cristina Fernández de Kirchner es
una de las lideresas más importantes, hay que decirlo, porque además sus enemigos, nuestros enemigos, se encargan además de ponerla todo el tiempo la palestra mundial, a nivel mundial. Y bueno, en este nuevo caso de lawfare, o como decíamos la vez pasada, una nueva escala, la etapa superior del lawfare, que realmente para la historia argentina no es nada nuevo, hay una continuidad absoluta. A todos y a todas las lideresas y líderes que encarnaron emancipaciones o caminos de emancipación, los han o traicionado, los han dejado solos y pobres, como a Belgrano, como que fue justamente ayer el Día de la Bandera, como a San Martín, como a tantos otros y otras, y también Juana Zurduy y otras y otros, y también presos al presidente desde la Argentina más democrática, a Irigoyen, a Perón, y ahora a Cristina, que está presa, y bueno, ahí... eso generó también toda una ola de movilización política realmente muy, muy, muy interesante. Vamos a estar justamente teniendo una entrevista en un rato más para ver cómo se está tratando esto en el exterior, desde otros países de América Latina, qué se está haciendo al respecto también con la proscripción y la prisión de Cristina Fernández de Kirchner fuera de nuestro país. Y también vamos a estar analizando lo que está pasando en Estados Unidos. Hay una situación también política bastante convulsionada, no solamente por el conflicto interno en el gobierno de Trump, sino también por levantamientos populares, rebeliones populares en contra de las redadas fascistas que hacen contra inmigrantes. Realmente es un escenario también que digno. Son muchas de las que se han conocido de lo que pasa en la interna de Estados Unidos, que generalmente se ocultan los medios, ¿no? Ahora estas cacerías contra los inmigrantes han logrado salir a la luz un poco, pero son muchas las protestas y los conflictos que hay en Estados Unidos que son meticulosamente ocultados en los medios de comunicación. Porque se habla de las grandes manifestaciones en Los Ángeles, pero hubo manifestaciones en más de 50, 60 grandes ciudades de Estados Unidos. Creo que incluso hoy venía escuchando, no terminé, pero creo que en Manhattan, lo vamos a ver con nuestra entrevistada en un rato también. Perfecto. En el centro ahí. Muy también bien. Del poder. Bueno, y como siempre, también tenemos cosas lindas para la oyentada, sorteos, como por ejemplo el libro, Marce, que sorteamos. Sí, hoy vamos a sortear el libro Estela Caloni Íntima. Un libro, bueno, sobre nuestra querida Estela Caloni, que esta semana cumplió 90 años, así que le mandamos un fuerte abrazo, muchos besos a Estela. Yo vengo, Marce, estuvimos pasando un ratito hoy, le festejamos, distintos compañeros y compañeras, nos juntamos en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, y ahí había, para homenajearla a Estela en sus 90 años, y bueno, con hermosos y hermosas e importantes compañeros y compañeras. Buenísimo. Así que le mandamos también muchos besos. Bien merecido que tiene estas celebraciones y estos homenajes, Estela. Bueno, el libro, como decía, Estela Caloni Íntima, nos pueden llamar al 11 3200 0530, diciéndonos que quieren participar por el libro de Ediciones Continente, a quien agradecemos como siempre por acercarnos los libros para los sorteos, y quien sea ganador o ganadora lo va a poder pasar a retirar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Y también tenemos, ¿qué más? Para el teatro, también un par de entradas para El Invierno del Oso, Crónicas antifascistas de Stalingrado, la obra de Manuel Santos Iñurrieta, que se da en el Centro Cultural de la Cooperación, los sábados a las 20:30 horas. Así que para el próximo sábado estamos sorteando un par de entradas para El Invierno del Oso. También quien quiera participar por las entradas a este muy recomendable espectáculo de Manuel Santos, nos tiene que llamar y aclarar que es para las entradas. Y ahí le pedimos si nos pueden poner los 3 últimos números del documento para facilitar la entrega de las entradas después en la boletería del teatro al 11 3200 0530. Buenísimo. Bueno, y en un ratito vamos a estar también hablando de nuestro nuevo auspiciante, las y los compañeros de la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, de almacén y alimentos agroecológicos. En un ratito más vamos a estar hablando de eso, pero ahora
Voy a saludar a Sebastián Moción en la operación técnica y a nuestro querido también Leandro Deza en la producción ejecutiva y también en la operación del streaming, igual que también mandamos un abrazo y agradecimiento a Lalo Recanatini en la producción artística, y a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amagui de la Universidad Nacional de Avellaneda, y bueno, y a toda la red de emisoras hermanas de Argentina y de América Latina que retransmiten nuestro programa. Pero ahora, en un ratito, seguimos con otros montón de cosas que tenemos para agregar y decir, pero ya está conectado el primer entrevistado. Él es Martín Gack, es filósofo, es periodista independiente y se presenta él sí mismo, ¿no? como judío, es argentino, vive y trabaja en Berlín, en Alemania, y estos días, bueno, tuvo bastante aparición pública por tener esta mirada absolutamente como debe ser, crítica, sobre lo que está cometiendo el Estado de Israel. Digo, es importante también acá en Diálogo Internacional dar voz, como hicimos la vez pasada con Ofer Kasif, diputado de Israel, dar voz también a personas que se reconocen como parte de la comunidad judía y están absolutamente en contra de este nacionalismo mal entendido, ¿no? Que es la ocupación, que es la apartheid, que es un nacionalismo colonial, que es genocida. Y bueno, yo misma, ¿no? Vengo de familia judía y en general cuando criticamos como corresponde desde el lado de la humanidad, nos tildan de antisemitas. Así que hemos estado escuchando varios videos y manifestaciones de Martín Gack al respecto, pero te damos la bienvenida a Diálogo Internacional y lo que queremos es escuchar tu opinión y tu análisis acerca de esta embestida del Estado de Israel contra la República de Irán y en el marco del exterminio y el genocidio sobre el pueblo palestino. ¿Qué tal, Martín? Acá te saludamos a Tilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acá noche tarde, de hecho. Así que, pero un gusto charlar con ustedes. Estaba pensando que sí, definitivamente la acusación de ser de sufrir auto-odio judío, por supuesto que la escucho sistemáticamente, y mi respuesta generalmente es que no me odio a mí mismo cuando odio judíos. Normalmente odio a otros judíos y nunca es porque son judíos. Simplemente no tengo mucha afinidad con el infanticida, no tengo mucha afinidad con el racista, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada, sí, la verdad que son tiempos muy convulsos, y digamos, si estamos un poco, bueno, estando acá, yo estoy en Alemania, estoy en Berlín, y la situación obviamente se ve relativamente de cerca. Ajá. ¿Y cuál es tu análisis ahora mismo, este supuesto ataque preventivo, que es un ataque lisa y llanamente de Israel, esta escalada tremenda de guerra que tiene foco ahí en este comienzo de ataque de Israel sobre Irán y en la lógica respuesta en el marco del genocidio sobre el pueblo palestino? Sí, digamos, hay varios frentes acá. Hay una cuestión que atañe específicamente al frente de guerra o al espacio de conflicto con Irán. Y yo creo que realmente estamos en una coyuntura, es extremadamente peligrosa la situación. Está saliendo muy poca información de qué tipo de daños está sufriendo Israel, pero les puedo decir que al día de hoy se habla de que los daños causados en territorio israelí ahora ascienden alrededor de medio billón en inglés, en castellano son trillion, o sea, son 12 ceros. Uh-huh. Medio trillón de dólares. Estamos hablando de básicamente una cifra absolutamente demencial. Se habla de que un tercio de Tel Aviv ha sido relativamente destruida o ha sido tocada. Se habla de que el puerto de Haifa ha dejado prácticamente de existir. La refinería de Haifa, que alimenta al país, está completamente destruida. Las bases de Navatim y las bases de Ramón, que están cerca de Beersheba, han sido las dos destruidas. Las imágenes de esta noche eran de misiles hipersónicos cayendo sobre Tel Aviv. Digamos, creo que es imposible, si no lo están viendo, realmente explicar lo que estamos viendo. Irán es un país perfectamente armado, con un aparato militar perfectamente estructurado. El estado de situación es que el dominó, la cantidad de las implicancias de este tipo de conflictos son absolutamente indeterminables, porque en principio lo que tenemos, de lo que está hablando todo el mundo estos días, es
de Estados Unidos, si Estados Unidos va a entrar a la guerra o no. Estados Unidos entra a la guerra, lo que podríamos ver inmediatamente es Irán empezando básicamente a disparar en la zona del estrecho de Hormuz, que es por donde pasan, no importa si no saben, digamos, si no tienen imagen mental de lo que es, el 80% del tráfico de petróleo pasa por ahí, con lo cual tendríamos básicamente probablemente una situación explosiva, de explosión de precios a nivel global, que harían lo que hemos visto, harían palidecer lo que vimos durante la pandemia y lo que después vimos al principio de la guerra, la invasión de Ucrania por Rusia, que básicamente hizo disparar los precios de commodities. O sea, estamos hablando de algo que es mucho más grande. Tenemos ahora la amenaza de Pakistán de entrar en la guerra del lado de los iraníes, y eso querría decir despliegue probablemente de tropas iraníes, pero por otro lado también querría decir la posibilidad de que se abra un frente del lado indio, porque ya hay una zona de conflicto, hay un borde de contacto en Kashmir. Y además de eso, creo que de lo que se está hablando poco, pero que es realmente importante, es que Irán es el filtro de entrada, o es la puerta de entrada a los Cáucasos del Sur. Entonces Irán funciona un poco como la puerta, digamos, el freno a lo que son movimientos de grupos islamistas integristas como ISIS y Al-Qaeda, que están financiados y vienen del aparato sunita. Y en tanto ellos están ahí, las cosas en las zonas como Chechenia o como Armenia, Azerbaiyán, etcétera, no se recalientan. Pero si este freno desaparece, si el gobierno de Irán cambia y lo que hay es un Pahlavi, el hijo de Reza Pahlavi, o alguien que es afín a Israel y afín a Estados Unidos, entonces eso para Rusia se vuelve una vulnerabilidad estratégica gigantesca. Y lo que quiero decir con esto es que es muy poco probable que Rusia simplemente vaya a permitir que Irán caiga. Digamos, lo que hay es una estructura más simbiótica, ¿no es cierto? En donde lo que tenemos un balance bacterial, tenemos diferentes poblaciones que una a la otra se mantienen en posición. El último elemento es que en los últimos 2 días se está hablando en Israel abiertamente. La forma en la que está opuesto es Hamas fue el partido, Irán la semifinal y la final va a ser con Turquía, con lo cual hay una amenaza concreta ahora que no viene de los círculos políticos, pero sí viene del espacio público y sí viene del periodismo, de un ataque contra Turquía, y presumiblemente eso sería algo que, si ocurriría en el contexto de Siria. En otras palabras, quizás resumiendo algo que es muy, muy largo, es realmente imposible a esta altura decir a dónde va, pero lo que definitivamente podemos decir es que el peor caso posible y el caso peor que este, pero no por ahí el peor de todos, es realmente alarmante. Y después, por supuesto, que en el trasfondo de todo esto lo que tenemos es un genocidio en curso, con un alto componente de infanticidio, un infanticidio masivo, donde, digamos, yo tengo mi cabeza completamente habitada por postales de la miseria, del infierno y de la desolación, cosas que, bueno, yo siento que tengo la responsabilidad como judío por un lado, por otro lado como, digamos, no sé si me llamo periodista normalmente, pero, digamos, creo que, digamos, mi biografía política está construida realmente alrededor del proceso militar en Argentina, un poco menos por ahí el nazismo, ¿no? De lo cual, obviamente, en un hogar judío se habla, pero definitivamente alrededor del proceso y de los desaparecidos. Y trabajé por mucho tiempo en un tipo de programa que lo que hacía yo era productor y director de un programa donde se fiscalizaba la posición por decirlo de algún modo, del aparato político. Siempre decíamos en chiste, yo producía Tim Sebastian, que fue el primer entrevistador de Hard Talk de la BBC, cuando él se pasó a Deutsche Welle, y decimos que nosotros íbamos a países a atacar políticos y después ir a almorzar comida que no conocíamos. Y creo que en general, o sea, no creo que hayamos salvado vidas, pero definitivamente creo que cuando uno pregunta, por lo menos le hace sentir, por un lado al culpable, pero por otro lado también a la madre del desaparecido, que hay alguien que está mirando, que no están solos. Y yo creo que acá también es donde, bueno, mirando el espacio periodístico internacional, ni hablar el de Argentina, que realmente es una catástrofe, una catástrofe total, una catástrofe moral total, una falta total de un abandono total de deberes periodísticos, ¿no es cierto? Yo creo que lo que siento es que, bueno, tengo el dolor de verlo, es durísimo, o sea, creo que realmente el efecto que ha tenido sobre mi cabeza no lo puedo ni siquiera empezar a describir. Es obviamente muy difícil hablar de eso porque siento que es innoble hablar de eso frente al sufrimiento en Gaza.
pero me parece que al mismo tiempo tengo la necesidad apremiante de ser testigo, de que digamos, nadie en el futuro puede decir que esto no ocurrió, o nadie en el futuro puede decir que esta gente no existió. Y yo creo que por ese lado los últimos 20 días, dentro de lo que es una situación catastrófica, estamos hablando de 50.000 personas contadas, con una cuenta posible máxima de gente enterrada bajo escombros de 200.000, esos son el 10% de la población de Gaza, 20.000 nenes asesinados, con una carga de no menos de 14.000 chicos amputados. Estos chicos amputados, o sea, la población pediátrica de amputados más grandes del mundo, Israel ahorcando, básicamente estrangulando el movimiento de ¿cómo se dice?, de suplementos médicos, con lo cual gran parte de estas amputaciones, que yo creo que estas son las imágenes del horror, ¿no? Gran parte de estas amputaciones han sido amputaciones sin anestesia, amputaciones pediátricas sin anestesia. O sea, yo no sé si ustedes tienen chicos, pero yo tengo 2 chicos chiquitos y he pasado muchas noches llorando, muchas noches llorando. Más el hambre, la desnutrición, ¿no? De las imágenes también. La desnutrición, una hambruna no solamente programada, sino que anunciada y después llevada adelante. Una destrucción de la estructura de las Naciones Unidas de distribución de alimentos, que estaba totalmente capilarizada. Entonces uno podía estar en Sheikh Radwan o podía estar en Khan Yunis, y a 10 cuadras o 20 cuadras había una posición de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, de UNICEF, que venían y traían comida. Uno podía ir a buscar comida. Y evidentemente ahora se entiende mejor, porque los israelíes pasaron prácticamente, con la ayuda de medios de comunicación, o sea, y esto lo he visto en medios argentinos a diestra y siniestra, diciendo que básicamente la Agencia para Refugiados de la ONU estaba constituida y infiltrada por Hamas, porque el intento era destruirla para poder generar estos centros de distribución, que ahora hay 4, uno en Khan Yunis y 3 en el sur, en Rafah, que básicamente son carnadas. Bueno, una de las últimas imágenes que se vieron de los últimos masacres terribles, Atilio, Marce, las últimas, no sé si fue hace 2 o 3 días, porque es todos los días, ¿no? Una cosa más horrible que la otra. Todos los días. Pero una de las más espantosas fue justamente la población yendo a buscar comida hacia tanques israelíes que supuestamente llevaban comida y abrieron fuego. Y hubo en el momento como 60 muertos, ahí nomás, no sé cuántos miles de heridos, niñas, niños. Tenemos 600 muertos a manos de los israelíes en supuestos puntos de distribución. Evidentemente no son puntos de distribución. Esto ya es un crimen de guerra por la utilización de comida y de suplementos como arma estratégica, es un crimen de guerra. Y lo que tenemos son, o sea, las imágenes son de chicos descuartizados, de chicos muertos, de chicos, chicos con balas a la cabeza. Tenemos ahora un reporte, tenemos una casuística de no menos de, creo que 150 o 200 chicos de menos de 6 años muertos por francotiradores con tiro único centrado a la cabeza o centrado al torso. Y esto no estoy diciendo, y quiero ser claro, mis fuentes no son la Intifada electrónica. Esto es el New York Times. ¿Okay? Esto es el New York Times, esto es Fox de Murdoch, que básicamente son todos aparatos de derecha. Entonces, lo que tenemos a esta altura, tenemos varios problemas, pero uno de los problemas es que, digamos, los medios de comunicación, la política, yo creo que ha perdido total contacto básicamente con la intuición fundamental que tenemos todos, que no es una intuición sobre política pública, sino que es la intuición, quiero pensar que tenemos un consenso moral de que no matamos chicos. Claro. Y tenemos representantes en nuestros gobiernos que lo encuentran mínimamente tolerable. Entonces creo que este realmente es un quiebre es un quiebre y una voluntad de desarticular las democracias occidentales, porque digamos, tenemos acá en Alemania un gobierno que mira al 80% del público, que dice no querer más suministro de armas a Israel, y lo sigue haciendo. Y las imágenes que nos llegan del efecto de que nuestros impuestos estén yendo a armas para Israel es básicamente ver hijos como los nuestros masacrados. Entonces yo creo que hay un quiebre realmente radical, del cual creo que según vayan pasando los próximos meses y años, más de este depósito de memoria visual de la destrucción de Gaza, de los asesinatos, de las masacres, del infanticidio, van a ser visibles. Y eso va a ser el momento donde creo que mucha de la gente con la que yo crecí en la comunidad judía, muchos de los medios de comunicación, gente como Plager, gente como Feynman en Argentina, gente como Hellblum, si sigue vivo, realmente creo que van a tener que encontrar la forma de llegar a sus tumbas sin ser atacados por sus propias conciencias. Y por último, cabe decir, me parece que
hay un mecanismo internacional de justicia contra medios de comunicación y quien creó la narrativa, y ese es el modelo Radio Rwanda, que fue el llevar a la corte a aquellos que promovieron o incitaron el genocidio de Rwanda, que terminaron en La Haya, en la Corte Penal Internacional, y yo creo que esto es algo que espero honestamente que veamos. Ahora, Martín, una pregunta. Tilio, te quiero hacer una preguntita. ¿Por qué crees que Netanyahu eligió este momento justamente para lanzar esta guerra en contra de Irán? Teniendo, digamos, una opinión pública internacional muy en contra, muy en contra, como nunca se ha visto, ¿verdad? En general la opinión pública era más bien favorable al Estado de Israel, teniendo en cuenta, bueno, la situación de Medio Oriente. ¿Por qué ahora? Creo que hay dos elementos en juego. El primero es que están en una fase final de la liquidación de Gaza. Entonces, esto lo que hace es, obviamente, es una cortina de humo. Tenemos repentinamente una comunidad internacional que hace foco sobre Irán. Y tengan en cuenta que en Gaza los israelíes mataron 250 periodistas. Y no hay permiso de entradas para periodistas internacionales. O sea, en esto incluso periodismo internacional, o sea, ni siquiera dividido en cuestiones en zonas políticas. Ha habido una consistente demanda de Israel de dejar entrar periodistas. Los israelíes no lo han hecho, con lo cual evidentemente esto tiene toda la apariencia de estar encubriendo un crimen. No hay gente adentro reportando, no hay periodismo internacional reportando, mataron a los periodistas, una gran parte de los periodistas que estaban funcionando, inclusive periodistas de Al Jazeera y de medios internacionales, y ahora lo que tenemos es la vista del público totalmente torcida hacia Irán. Lo segundo, y yo creo que esta es la parte probablemente la más interesante de todo esto, es que yo creo que esto fue un ataque directo contra la administración de Trump. Porque cuando los israelíes atacaron Teherán el jueves, Estados Unidos estaba a 72 horas de reiniciar las negociaciones por el desmantelamiento del programa atómico civil. Y estaba totalmente claro que, o sea, estaban a punto de dejar salir el reporte de la Comisión Internacional de Energía Atómica, que decía que Irán no había cumplido con sus obligaciones, que eran las obligaciones de observación, por primera vez en 20 años, pero dice también el reporte que Irán no tenía ninguna intención de desarrollo, no había evidencia alguna de que Irán quisiera desarrollar armamento atómico. Y lo que hay también en Estados Unidos en este momento es que hay una guerra civil adentro del Partido Republicano. Mucha de la base de Trump, figuras muy prominentes, figuras en el periodismo como Tucker Carlson, o figuras incluso dentro de política como Matt Gaetz, que salió del Congreso, pero digamos sigue siendo una figura importante, están abiertamente ahora en contra de la idea de que Estados Unidos mande cuerpos y dólares a sustentar una guerra en Israel, y una guerra israelí. Y la forma en la que lo están poniendo, si uno le presta atención a los medios de comunicación, yo viví casi 20 años en Estados Unidos, así que soy muy cercano a ese aparato. El discurso es básicamente: no vamos a pagar nosotros, si los israelíes quieren hacer una guerra con Irán, que se arreglen ellos. Entonces yo creo que viendo esto, Netanyahu realmente trató de acelerar los tantos, pensando que si había un ataque abierto, entonces los americanos simplemente se iban a sumar. Y evidentemente esto no pasó. Esto no pasó. Estamos ante la situación en la que les invito a mirar las imágenes. Tenemos misiles supersónicos en cantidades cayendo sobre Tel Aviv. O sea, las imágenes de Tel Aviv del día de hoy son cosas que no imaginé en mi vida que iba a ver. En mi vida tenemos partes enteras de la ciudad devastada. O sea, no te digo que parece Gaza, pero hay partes que literalmente parecen la destrucción de Gaza. Bien. Sí. De todas maneras, también uno, por lo menos acá en los canales que tampoco miro tanto, pero los canales de la derecha y de acá en Argentina están todo el tiempo mostrando las imágenes de las bombas cayendo en Israel, que es impactante por lo que vos acabas de decir, porque no era lo usual, por el escudo ese tan eficaz que tenían, que está dejando de serlo, pero no muestran todas las bombas que están cayendo sobre Teherán y sobre Irak, o las muestran en mucho menor medida, y realmente las bajas son muy desiguales, ¿no? Se habla de ya más de 500, no sé, yo escuché entre 500 y 800 bajas ayer o antes de ayer, ya en Irán, y en Israel, bueno, muchísimas menos, ¿no? Bajas mortales, me refiero, a más de miles de heridos.
Israel tiene el domo de hierro. ¿cómo se llama? La onda de David, y tiene el domo de hierro, pero digamos de lo que se habla en este momento es que le quedan solamente días de misiles de intercepción. Ajá, o sea, se le está agotando el Porque domo. En este momento, sí, de hecho, y en este momento lo que sabemos también es que Israel está abiertamente, o sea, no tiene, digamos, lo que tenés en Israel es, en este momento, la claridad de que es altamente penetrable. Y la proyección que siempre daban era que era impenetrable. Entonces, lo que hicieron, básicamente, en Teherán, en Irán, atacaron 6 hospitales. 6 hospitales en 10 días. Están seguramente entre 600 y 1000 bajas. En Irán, muchos de ellos civiles. 6 autobombas en Teherán. Esto es un acto de terrorismo de Estado, claramente. O sea, y este también es parte del problema. Digamos, hay una lectura que es la lectura sobre el frente bélico. Cómo se calcula, cómo se ve, cuál es la simetría o la asimetría en la confrontación. Pero hay otro elemento que es el elemento de qué tipo de aparato político está operando desde Jerusalén. Ahora, está todo bien hablar de Netanyahu, honestamente, pero lo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El problema acá no es Netanyahu. 80% de Israel cree que Gaza tiene que ser étnicamente limpiada. Sí, vos decís ese número. No lo digo. Este es un sondeo de hace 15 días publicado por Haaretz. Y tenemos 47%, casi la mitad del país, que cree que es correcto hablar de los palestinos como Amalek. Para quien no lo sepa, esa es la demanda bíblica que aparece tanto en Éxodo como aparece en Deuteronomio, etcétera. El pueblo de Amalek le pide Dios a diferentes figuras, entre ellos Samuel, el rey Saúl, etcétera, que sean completamente exterminados, que maten a hombres, guerreros, mujeres, niños y ganado. Y después, en última instancia, lo que se pide es eliminar la memoria de Amalek de la tierra. Esta es la palabra que usó Netanyahu el 8 de octubre. Diciendo que no se olviden de lo que Amalek les hizo, que esa es la frase bíblica. Casi el 50%, en otras palabras, el 50% casi de Israel cree que es legítimo la eliminación y la exterminación de palestinos en Gaza. 50%. Tremendo. Y la excusa que han usado siempre en general para legitimar hacia adentro y a la opinión pública mundial, que bueno, vos nos estás contando que hacia adentro de Israel continúan teniendo esa legitimidad para continuar con el exterminio en varios puntos, pero hacia afuera del mundo lo están perdiendo también esa legitimidad, pero siempre la legitimidad era la defensa, ¿no? De que Israel tenía que defenderse, bueno, primero, la cuestión, por supuesto, ser víctimas del holocausto, por supuesto, pero después en sucesivos años, ¿no? Siempre aludiendo a la supuesta defensa, pero hoy puede seguir teniendo legitimidad. Además, este ataque preventivo que no tiene defensa, ¿qué es lo que tiene defensa? Cuando Irán tiene, la verdad que el desarrollo nuclear es civil, como tú lo dijiste hace un ratito, en cambio Israel sí tiene bombas nucleares. En todo caso, tendría que ser al revés desde un punto de vista lógico. Y está bien que Irán... Sí, adelante. Evidentemente que si hay una acción, un acto de agresión de parte de Irán, entonces evidentemente uno podría decir, ok, Israel se defiende, pero no hay un acto de agresión. Claro. Se hablaba del 7 de octubre. El 7 de octubre, Israel no tiene derecho, según la ley internacional, a defenderse del 7 de octubre, porque el 7 de octubre no es un acto de un Estado. El 7 de octubre es un acto, para la ley internacional, es un acto de una población que está siendo ocupada. Y el ocupante no tiene derecho legítimo en el derecho internacional a defenderse de quien ocupa. Entonces esto, en última instancia, tenía que ser entendido como un crimen de gran magnitud. Era un crimen de gran magnitud, lo cual hubiera requerido una investigación internacional, probablemente penetración en las instituciones de Hamas, en las instituciones palestinas, rescates, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea de autodefensa que Israel movió para atacar Gaza a partir del 7-8 de octubre, es totalmente eso, no tiene absolutamente ningún tipo de legitimidad. El hecho es que, cuando hablan que todo empezó el 7 de octubre, el 5 de octubre Israel masacró a 5 personas en Cisjordania. El año 2023, antes de octubre, fue el año más mortífero para palestinos en 25 años. Se asesinaron 33 chicos, que ahora parece un chiste en comparación. Pero hubo 33 nenes muertos en Cisjordania. En mayo hubo un bombardeo, en mayo había habido un bombardeo
de 15 unidades habitacionales, de 15 edificios habitacionales de residencia adentro de Gaza. Entonces la idea de que esto empezó el 7 de octubre y que antes los israelíes estaban sentados tomando mate, es simplemente algo que tiene que ver con, literalmente, odio la palabra, pero es la narrativa que se establece a través de una articulación de medios de comunicación. Cuando los israelíes salen el 8 de octubre a hablar de 40 bebés decapitados, esta fue una mentira que se utilizó después para masacrar y decapitar miles de bebés. Salieron a hablar de 40 bebés decapitados, lo cual era una absoluta... Esta fue la primera amistad que yo perdí a partir del 7 de octubre. Fue el 8 o 9 de octubre, a la mañana, un llamado desde Milano, una amiga mía, que es amiga mía desde, o sea, primer grado en Buenos Aires. Tuve mi casamiento. Y la crispación de ella cuando me llamaba, me hablaba de 40 bebés decapitados, y yo decía, escúchame, o sea, y me hablaba de una mujer que había sido abierta y que el bebé había sido expuesto y que había 10 nenes colgados. Era todo mentira, todo esto eran todas mentiras. Y lo sabemos porque la historia de los 40 bebés decapitados tuvo que retractarse la Casa Blanca. La historia de las mujeres violadas, tenemos el problema de que ni siquiera la fiscal general de Israel, que estuvo investigando la causa, encontró evidencia. O sea, no hay evidencia. Esta mujer salió y dijo, no tenemos suficiente evidencia para llevar la causa adelante. La historia de los 10 bebés colgados, los 10 chicos colgados de líneas de colgar la ropa, ha sido desmentido justamente por la gente que estaba sentada, que eran la primera gente en responder, y de la directiva Aníbal, que fue una directiva de amplia gama, nunca se habló. Nunca se habló de que los israelíes dispararon sobre sus propias posiciones, dispararon sobre los kibutzim, dispararon sobre los autos que estaban tratando de volver a cruzar la frontera. Entonces, este estado de crispación generó la posibilidad justamente de decir, no, nos estamos defendiendo. Esto es un retorno a 1945, esto es un retorno de 43. Pero eso es una cuestión de cómo se cuenta la historia. Claro. Y yo creo que acá una cuestión es cómo los políticos hablan de sus políticas, y los únicos que están ahí o que deberían estar ahí para decir, pero pará, ¿es cierto esto? Eso debería haber sido el periodismo. Así es. Bueno. La verdad, Martín, muy claro. Muchísimas muy claro, gracias. Y la verdad que estás aportando unos antecedentes que son absolutamente desconocidos acá, no solamente en la Argentina, en toda América Latina. Así que realmente te agradecemos muchísimo. No sé si tenemos todavía tiempo para hacer. No, ya se nos va el programa, pero bueno, te vamos a volver a llamar porque bueno, hay mucha claridad, es importante tu voz también por tu origen y bueno, vamos perdiendo amigas. A mí me pasa lo mismo, Martín. Te mando un abrazo. Pero no sé que los tengo que dejar, pero la verdad que creo que hay algo que me dijo Owen Jones, que es un periodista muy conocido en Inglaterra. Me dijo, es cierto que perdemos cosas, pero la claridad moral que hemos ganado acá es indiscutible. Absolutamente. Claro, absolutamente. Seguro. La verdad que es así. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo y estaremos en contacto. Así será. Muchas gracias por estar en Diálogo Internacional. Hablábamos con Martín Gack, él es periodista independiente, argentino, que vivió hace muchísimos años en Alemania. Se reconoce también como judío y bueno, una posición realmente como debe ser, de compromiso con la humanidad y de condena al terrorismo de Estado y al genocidio y a la guerra que está escalando Israel. Telma Luzzani, ¿cómo estás, querida? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, perdón por la llegada tarde, tengo medio falta hoy. Así es. Bueno, muy interesante, igual llegué tarde, pero escuché la entrevista, la verdad es que es muy interesante, como dice Tilio, además la información. Me sorprendió algo que es el grado de destrucción en Israel, perdón. Yo sabía que Israel pone prohibiciones para difundir las imágenes. Sí. De todas maneras, no, digamos, a pesar de eso, uno las recibe igual por otros medios, por supuesto, pero de todas maneras me sorprendió porque la verdad es que sabía que había un grado de destrucción importante, pero no sabía que era tan fuerte, ¿no? Bien. Telma, querida, ¿vos estás lista para arrancar con tu columna? Sí, mi columna porque tiene también, que ver con todo claro, esto. Tiene que ver porque mi columna en realidad es, como bien dijo nuestro entrevistado, no se sabe, lo que podemos hablar hoy son todas hipótesis, pero hay ciertas otras hipótesis que a mí me gustaría explicar. Una tiene que ver algo que dijo el entrevistado y es con la situación interna de Estados Unidos. Efectivamente, dentro del Partido Republicano nosotros sabemos que existe ese llamado MAGA, que se podría traducir como
hagamos a Estados Unidos grande otra vez, y que digamos, esa porción, esa rama dentro del Partido Republicano es la que le corresponde a Trump, que inició este gobierno. Ayer se cumplieron nada menos que 5 meses, parece 5 años. Siglos. Parece 5 años, Total. pero fueron 5 meses nada más, con muchas ínfulas. Ahora, efectivamente lo que pasa hoy es que hay una división, lo llamaría una guerra civil, pero sí una fractura muy importante que, como dijo el entrevistado, se visualizó con una pelea, una discusión que se viralizó entre Ted Cruz, que es un senador republicano, neoconservador, recontra halcón, que respondía a los neoconservadores de Bush, y el periodista Tucker Carlson, que es justamente la otra parte de del MAGA. Uno es el periodista aislacionista, es decir, le pide a Trump que cumpla con su promesa de campaña de que va a terminar con la guerra. Mientras que el otro sector, los neoconservadores, vinculados al complejo militar industrial y al partido, al Pentágono, a las agencias de inteligencia y a la línea neoconservadora de Estados Unidos, que son los llamados intervencionistas, bueno, es la otra rama de esto que está en conflicto en MAGA. Y digo por qué, que me parece fundamental esto en este momento, porque el presidente Donald Trump dijo que se iba a tomar 2 semanas para decidir si Estados Unidos se inmiscuye o no en esta guerra. ¿Por qué? Porque la idea es destruir un centro fundamental, un centro nuclear muy importante en Irán, que se llama Fordo, que está 80 metros bajo tierra, debajo de una montaña sagrada, y que el único que tiene el arma antibúnker, digamos, el misil antibúnker para llegar hasta ahí es Estados Unidos. O sea que la decisión de Trump es, me incluyo o no en esta guerra, y con una fuerte división interna de su partido. Es decir, que es muy importante y abre una cantidad de preguntas, que es un poco la que yo venía a traer acá, y es qué pasaría si Rusia y China, que hasta el momento se han mantenido bastante cautelosas, muy cautelosas, diría yo, para mi gusto, tendrían o no que implicarse. Después, cuando Marcelo nos hable de la importancia que esta situación tiene para China, vamos a ver hasta dónde China tiene, digamos, aguanta esto. Y en esto yo quería verlo, lo que está pasando, como un plan más general o como una fotografía más abarcadora, en la cual se vería lo que está pasando en Ucrania y en Rusia como la primera fase de un plan de Estados Unidos por evitar su caída hegemónica, para evitar la pérdida de su supremacía. Esto es, evidentemente, en función de encerrar o acosar a Rusia, y en función de derrotarla y fragmentarla en 5 o 6 países, como ya estaba previsto en un plan de la Rand Corporation. Entonces, la primera parte del plan me parece que es Ucrania-Rusia. La segunda, evidentemente, el 7 de octubre, y esa excusa que le dio el 7 de octubre para permitir a Israel poner en marcha un plan que estaba en marcha, que es el genocidio palestino, la limpieza étnica y definitivamente la expulsión de todos los palestinos del territorio que hoy ocupan Israel y Palestina. Luego vino el ataque al sur del Líbano. Poquitos meses después vino el ataque al sur del Líbano y la ocupación de Israel en el sur del Líbano. Un mes después cae Bashar al-Assad, y esto le permite a Israel tomar Siria, no todo, pero tomar una parte, porque hay otros intereses, turcos, etcétera, pero tomar una parte importante de Siria. Entonces vemos la expansión. Y que quede un títere de Estados Unidos en el gobierno de Siria también. ¿Cómo? Y que quede, digo, un títere de Estados Unidos en el gobierno de Siria. Claro.
Sí, igual es perfecto eso que decís, porque permite esta situación justamente. Entonces vemos la expansión de Israel y este nuevo capítulo, que no sé si será el último, y es ya el ataque directo a Israel, que tuvo a Irán, que tuvo varias provocaciones, porque no es la primera provocación de Israel contra Irán. Hubo, por decir, el último tiempo. La primera importantísima fue la del 2020, donde Donald Trump manda matar a Soleimani, un altísimo jerarca de los iraníes, porque una de las características que tiene este plan es la decapitación. Y líder, además, la líder decapitación carismático de los grandes líderes, la decapitación del líder de Hamas, la decapitación de los líderes de Hezbollah, la decapitación ahora de la cúpula de las fuerzas iraníes. Estudiando sobre este tema me encontré con algo que es muy fuerte, pero que todavía no está investigado a fondo, y es que la sospecha muy fuerte del gobierno de Irán de que no fue un accidente la caída del helicóptero donde se murió el presidente Raisi, que ellos lo hacen pasar por un accidente porque no querían entrar en una provocación directa, y otra decapitación, digamos, y entonces vemos ahora esta embestida que representa una situación tanto para Irán como para el resto de las potencias emergentes en Eurasia. Está obligando a tomar una determinación de inmiscuirse o no inmiscuirse en esta guerra. Entonces, bueno, esta era mi propuesta de lectura, verlo como un plan fundamentalmente, creo yo, de desesperación ante un imperio que se sabe irreversible en tanto su declinación, y una manera de decapitar o destruir todos esos proyectos emergentes, multipolares, de cooperación, de propuestas de orden mundial diferente, plural, que están emergiendo desde parte de Rusia y desde parte de China sobre todo. Irán es, como dijo el entrevistado, fundamental por su posición estratégica, pero recordemos cuánto se inmiscuyó con estos sectores multipolares. Es socio de los BRICS Plus, hizo un acuerdo muy importante con China en el año 2021 por 25 años, hizo un acuerdo este año con Rusia por 20 años y se asoció, se amigó, digamos, con su rival histórico como es Arabia Saudita por mediación de China. Entonces vamos viendo la importancia que esto tiene para la región como un cambio estructural realmente fundamental. Veremos qué pasa con la decisión de Trump, realmente, ¿no? Yo siento, no sé, Atilio, vos que evaluás de todo esto, pero yo siento realmente que estamos ante un dilema de vida o muerte enorme, ¿no? Escribí una nota que va a salir mañana en el Destape que dice: me parece que esta guerra Israel-Irán es el fin de la guerra fragmentada de la que habló el Papa Francisco. Ya dejó de ser una guerra por pedacitos. Ahora ya está empezando a tomar cuerpo de guerra en sus características más tremendas y más destructivas, ¿no? Ojalá que me equivoque, ojalá que se frene, que se pueda frenar. Pero me parece que lo que en este momento presenta el escenario es ese. Trump tiene la carta en la mano, ¿no? Me parece que es el que tiene en este momento la carta para mover. Sí, y Trump es un hombre que por las últimas declaraciones que ha hecho se nota como que ha perdido un poco la cabeza, digamos. No digo que le esté pasando lo que le pasó a Biden, pero las declaraciones de Trump en las últimas 2 o 3 semanas son absolutamente
irracionales, incomprensibles en boca de un jefe de Estado, y máxime en boca de un jefe de Estado de un país como de Estados Unidos. país, claro. Por ejemplo, decir, sabemos dónde está el ayatolá, lo vamos a buscar y si queremos lo matamos. Digo, esto vos lo podés pensar, pero decirlo así brutalmente como lo dijo Trump, la verdad yo no conozco ningún caso en la historia en una amenaza así tan abierta y además tan sin sentido, porque realmente la tentativa de asesinar a la ayatolá, digamos, lo único que va a producir es un incendio incontrolable y que va a afectar a un país que ha venido perdiendo cuanta guerra quedó involucrado, ¿verdad? Porque ese es el tema también de Estados Unidos, ¿verdad? La derrota en Afganistán, la derrota que tuvo antes en Vietnam, la que ha tenido en varios escenarios. Entonces, bueno, Trump no está en sus cabales. La pelea con Elon Musk, el intercambio de insultos con Elon Musk, la pelea con sus secretarios de Estado, con varios de sus asesores más inmediatos, ¿verdad? La jefa de la Dirección Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, que había declarado hasta ayer que en Irán no había armas de destrucción masiva, ni había un proyecto de construir armamento nuclear. Y Trump dijo, no sabe nada, ¿verdad? En vez de pedir la renuncia, bueno, y lo que le obligó a que esta mujer se desdijera, ahora dice, sí, hay armas, hay un proceso de creación, lo cual habla de una situación caótica en la Casa Blanca, y bueno, cuando en la Casa Blanca hay caos, el mundo puede sufrir algunas consecuencias muy desagradables. Pero ¿cómo se entiende? Digo también porque ahí el entrevistado Martín Gack decía que también este avance de Israel, este ataque, esta ofensiva de Israel era una afrenta a Trump, porque Trump estaba, se supone que en unos días, en unas semanas, iba a entrar en una nueva ronda de negociaciones por la cuestión nuclear civil, el desarrollo civil nuclear, y antes de que puedan desarrollarse esas negociaciones... Le pateó el tablero. Otros dicen, no, esto Estados Unidos ya sabía, yo creo que pero en realidad quedan mal parados. Mira, porque a mí me llama mucho la atención una cosa. Cuando estaba Rusia negociando con los ucranianos en Estambul, entra un camión con un montón de drones y hay un ataque en el centro del territorio ruso, el 1 de junio. 12 días después pasa el mismo escenario en Irán. Están negociando Estados Unidos e Irán en Omán, y en el día 12 y el día 13 aparece este camión con drones y hay un ataque. Yo creo que, es algo realmente un poco... como es tan contemporáneo, todavía no podemos sacar conclusiones. Esas conclusiones, como cuando fue el acuerdo de Minsk. Muchos años después viene la Angela Merkel y Hollande, el expresidente francés Hollande, y dicen, no, lo de Minsk fue toda una trampa para que permitiera a Ucrania... Para ganar tiempo. Y bueno, y ahora se dice lo mismo. Nosotros estábamos negociando, con respecto a Irán, estábamos negociando para que Irán bajara la guardia y no creyera que iba a haber, y bueno, y le hicimos el ataque. Son todas cosas que las vamos a ir viendo con el tiempo. Ahora es muy caliente como para sacar conclusiones. Pero la verdad que Trump o que Estados Unidos, o que parte de Estados Unidos, del Deep State, digamos, no estuviera al tanto de lo que está pasando y que fuera una iniciativa solo israelí, a mí me cuesta creer. Suena muy raro, ¿no? Que por lo menos alguna parte, no sé si el ala de Trump, pero alguna parte del poder, que también sabemos que está la cosa muy dividida, como vos decías, Telma, en Estados Unidos, ¿no? Que puede pasar, yo estos días pensaba, puede haber una terrible guerra a partir de lo que está sucediendo Irán-Israel, como se solucionan estas cosas, solucionan entre comillas, ¿no? En Estados Unidos podemos estar también a las puertas de un magnicidio nuevamente, ¿no? Claro, ya hubo un atentado en la campaña electoral, porque algunos hablan de guerra civil, por ahí es muy fuerte el término, etcétera, pero es verdad que hay una interna furiosa, entre los sectores más poderosos de los Estados Unidos hay realmente un enfrentamiento muy muy fuerte, y también hay que ver en qué deriva esto y qué intereses cruzados están jugando en este escenario internacional.
Bueno, qué panorama realmente más complicado. Pero bueno, hay una cuestión, a mí me parece muy interesante, retomando el tema, y tenemos que ir a la tanda, esto de que tanto Estados Unidos como su peón estratégico, que no es tan peón, también tiene su propia iniciativa, Israel, quiere descabezar, por lo menos a todos los proyectos estatales independientes, nos guste o no nos gusten, eran, no sé, Libia, Siria, no eran proyectos estatales que mantenían sus márgenes de autonomía, ahora van por Irán, en fin. Pero está todo ahí en pleno desarrollo, ya lo seguiremos viendo, pero ahora, compañeros, compañeras, vamos a una tanda en Diálogo Internacional y enseguida regresamos. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y la Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Corbat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ajá, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionesicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Bueno, aquí con esta realmente qué programa calentito, qué mundo tan convulsionado que tenemos. En ese sentido, la verdad que también queremos invitarles a una actividad muy importante que vamos a tener esta semana, donde vamos a estar tratando estos temas. Y en realidad la voy a presentar un poquito más. Es una serie de mesas redondas que vamos a iniciar desde la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Se van a llamar así, Mesas Redondas en Defensa de la Humanidad, y van a ser toda una serie de charlas, de conversatorios con muchas y muchos intelectuales, protagonistas, artistas, que nos posicionamos desde el campo del pueblo. Y justamente el jueves vamos a dar inicio con esta primera mesa redonda en defensa de la humanidad, que va a ser sobre la ofensiva imperialista en América Latina. Va a ser este jueves 26 de junio a las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Avenida Corrientes 1543, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Sala Tunión. Y los panelistas, miren qué calidad, van a ser Estela Caloni, Pedro Pablo Prada, que es el actual embajador de la República de Cuba en la Argentina, que además es un importante periodista, Atilio Borón, no sé si lo conocen, también otra que no sé si conocen, Telma Luzzani, y Juan Carlos Junio, que es el director, el presidente del Centro Cultural de la Cooperación, también analista de la directora de Nodal, Paula Jiménez, y yo voy a estar ahí, coordinando y presentando en calidad de coordinadora de esta red. Así que les invitamos a todas y a todos que nos acompañen en esta primera mesa redonda en defensa de la humanidad, acerca de la ofensiva imperialista en América Latina, el jueves 26 de junio a las 18 horas. 26 de junio, qué fecha también importante para las y los argentinos, porque se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi, de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, asesinados, masacrados por la policía de Dualde y de la provincia de Buenos Aires en aquel fatídico puente Pueyrredón en 2002.
en ese momento que también venía a cerrar, también un ciclo de rebelión popular de los 90 en la Argentina. Así que también aprovecho para invitarlos porque va a haber, como todos los años, actividades culturales y artísticas desde el día anterior, desde el miércoles 25, a partir de las 4 de la tarde, y también la vigilia, que termina el jueves 26. ¿Sí, Marce? Bueno, ya que quería Adelante. aprovechar para seguir el fin de semana que viene con actividades interesantes, invitar a la presentación del libro Taiwán, entre el conflicto y el diálogo sin interferencias. El que sorteamos la vez pasada. Que lo sorteamos el sábado pasado, de Rubén Darío Gussetti. Esto va a ser el viernes 27 a las 18:30 horas en el CEFMA, Callao 274, Ciudad de Buenos Aires. Y van a estar en la presentación del libro su autor, Rubén Darío Gussetti, y va a estar Sebastián Schultz, que es de la especialización en estudios chinos de la Universidad de La Plata. Bien. Así que el próximo viernes 27, 18:30 horas, los invitamos en Callao 274, Ciudad de Buenos Aires, a la presentación del libro Taiwán, entre el conflicto y el diálogo sin interferencias. Perfecto, bueno, y ya está ahora comunicada, conectada, nuestra próxima entrevistada. Justamente seguimos con parte de los mismos temas, ahora poniendo el foco en Estados Unidos, en la conflictividad social, en las luchas también del pueblo de Estados Unidos, que no es puro imperialismo, sino también, por supuesto, que eso es el Estado profundo y la clase dominante y el bipartidismo, pero hay un montón de pueblo que también sufre. Y también vamos a hablar de las internas que hace un ratito mencionábamos con Adrienne Pine. Espero estar pronunciando bien tu nombre, querida Adrienne. Bueno, ella es parte ella es antropóloga, es parte de una organización que tiene un protagonismo importante junto al pueblo, junto a la clase trabajadora de Estados Unidos, a las organizaciones populares, que es, Código Rosa se dice en castellano, pero vos nos podés contar un poquito más. Adrienne, acá te saludamos, Atilia Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar en Diálogo Internacional. Adrienne, bueno, te conozco por estar muy activa en diversas causas populares alrededor del mundo. Nos hemos conocido en Venezuela. Te queríamos preguntar para empezar, porque tenemos muchas preguntas acá en la mesa, pero para empezar, si nos podés contar lo que está pasando, la lucha que se está desplegando por estos días, que tuvo su foco en California, la respuesta popular a las redadas antimigrantes en California, pero que después se expandieron por un montón de ciudades. Bueno, ¿cómo está esa rebelión popular hoy en Estados Unidos? Pues es muy importante esa rebelión, y inicia antes de las protestas de la semana pasada en Los Ángeles, pero lo que hizo, digamos, especial a esas protestas fue que Trump llamó a la Guardia Nacional, que se supone que no está dentro de sus poderes. Eso es algo que deben de hacer los estados para reprimir al pueblo que salió en defensa de su comunidad cuando llegaron ahí para hacer las redadas. Han habido otras protestas, pero ese tipo de represión y también ese tipo de resistencia del pueblo no hemos visto hasta este momento. Dejaron muy claro en Los Ángeles que no van a soportar ese tipo de injerencia externa y esa violencia contra sus comunidades. Recordemos que Los Ángeles fue parte de México, como mucho de los Estados Unidos, ¿verdad? Y es una ciudad muy latina y muy diversa también, no sé, de muchas etnias, pero muy mexicana, centroamericana, y dentro de un hogar pueden vivir personas con ciudadanía, personas sin ciudadanía, personas en proceso de ciudadanía. Entonces cualquier ataque en contra de las personas, y han estado arrestando, deteniendo hasta ciudadanos seguido, ¿verdad? Están deteniendo a puertorriqueños, por ejemplo, y a cualquier persona que parezca hispano, ¿verdad? Dentro de su ideas racistas de lo que eso indica. Portación de cara, le decimos aquí.
Exportación de rostro. Exactamente, eso es lo único que utilizan realmente para jalar a alguien en esas redadas. Y la verdad, algo importante que es importante entender es que hay mucho más show que peligro. O sea, es muy peligroso el momento. Eso no se lo niego para nada. Pero Biden también tenía políticas muy parecidas, solamente no traía a los medios para acompañar a ICE. Y ahora sí es más dramático, es más grave hasta cierto punto, pero las cantidades de familias que estaban separando, de personas que estaban deportando, y la falta de respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales, eso es algo que continúa en distintas administraciones, que no es nuevo con Trump. Y ha habido mucho roce en California en particular, porque eso es parte de un ataque de parte del gobierno de Trump y los republicanos en general en contra de la noción de ciudades santuarios o estados o municipios santuarios, donde la ciudadanía vota para tomar una decisión colectiva que sus policías no deberían de colaborar con ICE, con la policía federal que está deportando a gente. Entonces, Trump está amenazando con quitar todos los fondos federales que vienen de los impuestos de sus mismos ciudadanos, si no terminan con sus políticas de santuario. Entonces, es algo que se nota que en Estados Unidos hay, la opinión, la mayoría estamos en contra de esa política, ¿verdad? Hay mucha xenofobia, pero cuando lo ven en sus mismas comunidades, incluso mucha gente que votó por Trump está en contra de ese tipo de redadas, de violencia, de represión. Entonces es como una línea delicada que está manejando ahí. Y otra cosa que es importante notar es que esas protestas que estaban pasando muy orgánicamente en Los Ángeles y que se estaban reprimiendo, no es lo mismo que las protestas que fueron programados para el domingo pasado para coincidir con el Día de No Reyes, ¿verdad? Más bien con el gran desfile que Trump quiso tener para celebrar su cumpleaños y además el aniversario del ejército estadounidense. Esas son otras protestas mucho más alineadas, mucho más liberales, digamos, alineadas con el Partido Demócrata, que su mayor enfoque es en contra de Trump, pero no están hablando de Palestina, por ejemplo. Incluso algunos que protestaban eran sionistas, simplemente no les gustaba la forma de sionismo de Trump, ¿verdad? O que no les gustan las otras políticas, la política homofóbica o etcétera. Pero los que estaban protestando en Los Ángeles tienen muy claro, por ejemplo, los lazos directos entre el genocidio en Palestina y la represión de la Guardia Nacional en contra de los manifestantes y también las políticas de redadas y deportación. Tienen muy claro que eso es parte de la Israel global. Y la maquinaria de represión que ha desarrollado Israel con fondos y apoyo estadounidense en contra de los palestinos, que se vuelve a exportar a Estados Unidos. Entonces son dos discursos muy distintos que se manejan en las diferentes protestas. Ahora, Adrián, una preguntita. Mira, Atilio Borón te habla. Yo no recuerdo en mucho tiempo haber visto dentro del gabinete de la presidencia, en la Casa Blanca, el nivel de conflicto y de problemática y de insultos que se han intercambiado recientemente, no solo con Elon Musk, sino también con otros ministros. ¿Cómo ves eso tú, por favor? Bueno, es síntoma de la inmadurez de todos, creo. O sea, Trump llegó a poder por ser un bully. Eso fue lo que trajo a sus admiradores.
pero además recientemente él tiene su plataforma de America First, que es Estados Unidos primero, Sí. pero la gente, sus seguidores, eso lo interpretan de formas distintas. Entonces él se presentó como candidato, se presentó como el candidato antiguerra, que iba a terminar con las intervenciones estadounidenses, que son muy costosos y que además pues causan problemas por otras razones, ¿verdad? O sea, no, obviamente Trump es correcto a veces, como de la misma forma que un reloj es correcto 2 veces al día, ¿verdad? Sí. No por las razones correctas. Pero muchos votaron por él por ser el candidato antiguerra. Entonces ahora que él está hablando de tal vez participar más activamente, no solo en apoyo a Israel, sino con tropas y bombas americanas, estadounidenses, esa parte de su base está muy enojada, se siente decepcionada, porque para ellos America First significa no involucrarse en esas guerras, mientras para otros sí siempre sigue siendo la misma política militar, imperialista, intervencionista. Entonces eso ha causado en los últimos días mucho roce entre, por ejemplo, Marjorie Taylor Greene, que es una congresista del estado de Georgia, de la más trumpista que puede haber. O sea, se burlaban hasta los republicanos de ella, siempre anda con la gorra roja de MAGA, y ella ha denunciado públicamente que eso no va con la línea de Estados Unidos primero. El periodista Tucker Carlson también tuvo una entrevista con el senador Ted Cruz, el de ultraderecha, y lo humilló. O sea, eso circuló mucho aquí en las redes, la entrevista. Insistiendo que no hay razón para invadir a Irán, mientras Cruz supuestamente lo apoya por ser halcón. Entonces hay esa división en la derecha, y aquí con las encuestas lo que se ve es que no hay ganas de la población estadounidense de entrar en una guerra, aunque sea por distintas razones. Algunos porque no queremos una guerra mundial y porque no apoyamos a Israel y su genocidio y sus políticas fatales, y que queremos terminar con el imperio, pero otros simplemente porque quieren el enfoque doméstico en la política. No, dime, y también hay mucho, debo decir que también hay una división fuerte, o sea, muchos negociantes, mucha gente muy rica, los dueños de negocios, están en contra de las tarifas que Trump está implementando, porque son malísimos para el negocio y nos van a costar a nosotros. Pero Trump es algo del machismo suyo, que parece para hacerse fuerte quiere que las tarifas sean más grandes y más grandes, aunque sea ilógica desde un punto de vista económico. Entonces eso también ha sido un problema, y algo tenía que ver con el roce entre él y Elon Musk. Una cosita, ¿Steve Bannon ha recuperado influencia en la Casa Blanca? Steve Bannon, bueno, lo interesante es que Steve Bannon está en contra de la guerra en Irán, por lo que entiendo, y creo que siempre tiene algo de influencia, pero no le podría decir qué tanto sea. Todo es muy confuso. Muy bien. Ajá. Bueno, recordemos que estamos hablando con Adrienne Pine. ¿Le estoy diciendo bien tu nombre? Adrienne Pine. Bien, desde Estados Unidos, directamente analizándote, volviendo al tema de las rebeliones, de las protestas, de las luchas populares.
bueno, por un lado se escucha que las protestas de estas últimas comenzaron en Los Ángeles, en California, pero también pareciera que se extienden, algunos diarios hablan de que se extienden a más de 50 estados. Hoy yo algo no pude terminar de ver, pero vi algo estaba pasando también en Manhattan. Pero mi pregunta, además de que también nos des ese panorama, si hay una extensión de las luchas o de las protestas, que no es lo mismo, pero bueno, mi pregunta es, si teniendo en cuenta las anteriores, ¿hubo realmente en la historia reciente y no tan reciente de Estados Unidos importantes momentos de rebelión popular? Por mencionar algunos hitos, también en Los Ángeles en 1992, ¿no? Un tremendo levantamiento popular, y una más reciente, la de 2020, cuando fue el caso del asesinato a George Floyd, negro, persona negra, afroamericana, y que lo recordamos, ¿no? Que lo asesinó un policía asfixiándolo con una rodilla en la garganta, y también después de ese suceso hubo también levantamientos populares importantes. La pregunta es, ¿hay una conexión entre estos hitos de la lucha? ¿Hay una acumulación en este proceso, o luego va a terminar esto y vos ves que se va a dispersar hasta otro próximo momento, o hay ese proceso de acumulación? Creo que las dos cosas existen simultáneamente. Han habido, por ejemplo, tras las protestas de George Floyd, la demanda era de quitar el financiamiento o bajar el financiamiento a la policía, porque la policía sistemáticamente reprime y tiene sus raíces en las patrullas para hacer redadas de esclavos en Estados Unidos. O sea, es una institución fundamentalmente racista y procapitalista. Entonces eso fue lo que exigían. Y muchos demócratas, muchas políticas incluso hablaban de eso, pero al final la respuesta de Biden fue de financiar más a la policía, de darles más maquinaria de guerra, de militarizarlas más, y eso le ha o sea y el movimiento además fue como cooptado por los demócratas en sus campañas, utilizando simplemente, o sea, no como voceros, sino para justificar sus políticas bélicas, utilizando a las familiares de las personas que habían perdido a gente por violencia policíaca, diciendo que los republicanos son más violentos, cuando al final los demócratas seguían la misma línea de darle más y más dinero a la policía. Y hubo mucha... o sea, es que habían personas que tenían una política abolicionista, que aprovecharon mucho de ese momento para educar y para dar a entender los lazos que tenía eso con las demás luchas. Pero fue complicado al final. Y yo no pienso que ganamos en eso, pero sí recordamos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, esa lucha en particular no fue una victoria. Pero sí, incluso desde el Occupy, el discurso del 1%, o sea, que tienen todo el poder, que realmente es un 1 entre 1000, ¿verdad? O menos aquí en Estados Unidos, pero ese discurso ha hecho más posible hablar de la violencia del capitalismo. Uh-huh. O sea, cuando yo era joven, e incluso cuando empecé mi carrera como profesora universitaria, no se podía hablar del socialismo en Estados Unidos. Y ahora, en las protestas, no en las protestas de Día de los Reyes, claro, porque como mencioné anteriormente, eso principalmente son con un mensaje de Trump es fascista, Trump es malo, pero no tienen, y hay que votar por demócratas. Mientras en las otras protestas, lo que sí estoy viendo y lo que sí me da mucho optimismo y esperanza es lo que mencioné antes, que la gente está combinando esos análisis, los discursos,
partidos están hablando con plataformas abiertamente socialistas, y eso tiene su impacto incluso en el área electoral. Ahorita hay una campaña electoral, están votando en Nueva York para alcalde, y hay un candidato abiertamente socialista que tiene la posibilidad de ganar. Wow. En Nueva York. Él está, es muy pro-palestino, está abogando para que el tránsito sea libre, para que la salud sea accesible y libre, cosas que... Y los que más lo atacan, por supuesto, son los sionistas, porque dicen que es antisemita y etcétera. Pero él, como base, él tiene toda esa gente que ha estado saliendo día tras día a protestar el genocidio, a protestar las redadas de ICE, y esas protestas que son más radicales, que tienen más análisis, que no es un análisis bipartidista o se conforme con el Partido Demócrata, ellos sí son informados de las protestas de años anteriores. Y todos, yo creo que sí hay un aprendizaje y un avance en las posibilidades de concientización en Estados Unidos que ha faltado mucho. Bueno, qué interesante lo que contás, y bueno, esperemos, va teniendo de a poco su reflejo político también en esto que contás en Nueva York. También vimos con agrado las banderas mexicanas flameando también en California, a pesar de los agravios que le mandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, que supo contestar con tanta altura. Pero bueno, Adrián, te agradecemos mucho por el panorama que nos das, por esta entrevista con Diálogo Internacional, y bueno, te agradecemos en serio tu análisis, y vamos a estar contando con tu palabra en próximos programas, ¿sí? Muchas gracias. Es un honor participar. Bueno, adiós. Un abrazo grande. Bueno, interesante la entrevista con Adrián Pine desde Estados Unidos, de Code Pink Code, estábamos ahí viendo. Es una organización muy interesante, búsquenla, chusmeen, porque realmente es muy piola lo que hacen ahí, que también se hacen, hay luchas, hay organizaciones populares interesantes en las entrañas del monstruo, como decía José Martí. Y ahora vamos a una tanda en Diálogo Internacional y enseguida volvemos. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López. Los domingos a las 23 por AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados,
por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos EVE. Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530, somos radio. En Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y vamos ahora a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez, que también tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no, Marcelo? Sí, como habíamos comentado un poquito al principio del programa, tiene que ver con lo que hay detrás y las múltiples variables que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta para entender el por qué y qué se está jugando en este conflicto entre Israel e Irán, y el papel que juega Estados Unidos y los otros actores regionales y mundiales en todo esto, ¿no? Hoy Telma en su columna nos hablaba de los efectos de un imperio en decadencia que está llevando adelante de manera defensiva todas estas acciones. Martín Gack, con la interesantísima entrevista que le hicimos, nos tiró un poquito esta idea de lo que afectaba, la importancia que tiene para Rusia esa zona, para su aprovisionamiento, a nivel geoestratégico también, y en cierta forma se hablaba como esto también ayuda a distraer un poco del terrible genocidio que se está llevando adelante en Gaza, cómo estas cosas juegan. Pero yo quería aportar otro elemento, que lo hablábamos con Telma también antes, y que tiene que ver con el papel de China en la región, claro, y cómo influye también esto. El pasado 25 de mayo, cumplió su primer viaje un tren de carga que une China con Irán. Este tren es un proyecto que tuvo su origen en los acuerdos económicos que Telma también anunciaba en su columna, que firmaron China e Irán en el año 2021 como parte de la integración de Irán a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y que es un acuerdo económico por $400.000 millones que firmaron y que tiene un plazo de 25 años, como también hoy nos recordaba Telma. En ese marco del plan de la iniciativa de la Ruta y de la Franja y la Ruta, se inauguró, como decía, el 25 de mayo esta línea ferroviaria que acorta enormemente los plazos de entrega de las exportaciones del petróleo iraní hacia China y hacia distintos otros lugares del mundo, ¿no? Esto muchos marcan que la integración de Irán a la iniciativa del cinturón de la ruta y de la Franja y la Ruta sentaba las bases para lazos políticos y económicos mucho más profundos que se podían traducir en una influencia estratégica sobre toda la región, que también podría ir ganando China, que es una región tradicionalmente muy afectada por los intereses estadounidenses, ¿no? Y ahí tenía una importancia muy grande. Una visión que tanto Pekín como Teherán comparten de ir aliviantando la influencia de Estados Unidos en ese lugar.
Como les decía, el 25 de mayo ese tren de carga llegó al puerto cerco de Afrin, que es el más grande de Irán, que está muy cerca de Teherán, y es procedente de la provincia china de Xi'an. Y ese es el recorrido inicial de este tren. Esta ruta ferroviaria entre ambos países reduce a 15 días por tierra lo que antes se tardaba entre 30 a 40 días por mar para lo que es el tráfico de mercancías, el tráfico petrolero, y es un tren que pasa para hacer este recorrido por Turkmenistán y Kazajistán también, ¿no? Y que van quedando incorporados a toda esta ruta. Y además era la primera fase de un corredor ferroviario China-Europa de carga, mucho más importante que el que ya está funcionando, del cual hemos hablado algunas veces. Ahora, había otro antecedente que me parece a mí que tenemos que tener en cuenta, además de este. El 12 de mayo, unos días antes de que llegue este primer tren, funcionarios de los ferrocarriles nacionales de Irán, Kazajistán, China, Uzbekistán, Turkmenistán y Turquía se habían reunido en Teherán para ver cómo se ampliaba esta red ferroviaria y abarcaba a estos 6 países, uniéndolos con esta red ferroviaria, imponiendo tarifas competitivas con el objetivo de impulsar el comercio y la conectividad regional. Otra ventaja que se estaba hablando, una mayor seguridad de acuerdo en comparación con la ruta marítima, ya que sabemos que el Mar Rojo era una de las zonas que se usaba para esto, y en el conflicto y los bombardeos con lo que está sucediendo en Yemen, con los hutíes, etcétera, quedaron bombardeados más de 30 buques mercantes y 10 petroleros en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Océano Índico, por todos estos conflictos. Este tren además aportaba, esta línea ferroviaria, mucha más seguridad para este transporte. Y China tiene un temor también, que a medida que estas guerras comerciales, estamos hablando de, esto estaba analizándolo antes de los bombardeos. Estábamos en mayo, estábamos a fin de mayo. Mientras iban intensificando estas presiones y guerras comerciales, podía ser que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita sean más factibles de ser presionados por los Estados Unidos para el suministro de petróleo a Pekín, cosa que confiaba que Irán no iba a ser presionado en este sentido. Todo esto era muy interesante, importante, que se está dando, y insisto, el 25 de mayo se inaugura esta línea ferroviaria. Y hoy, como hablábamos con Telma, los primeros misiles israelíes que caen sobre Teherán... No me digas. Que entre uno de sus objetivos, ¿cuál tenía? La ruta ferroviaria de la Ruta de la Seda, que se había inaugurado pocos días antes. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque de esto casi no se habla. No digo que sea la variable fundamental, pero es otra de las cosas que debemos tener en cuenta cuando analizamos el tiempo y la oportunidad del ataque de Israel a Irán, ¿no? Cómo en una jugada pueden estar involucrados varios objetivos y múltiples intereses, como es lo que estamos viendo ahora, que está sucediendo en todo el mundo. Sobre todo porque Estados Unidos, en todo este tiempo, vino atacando sistemáticamente el comercio entre Irán y China. Por ejemplo, unos meses antes, el 20 de marzo, había sancionado la terminal petrolera Wanjing-Guizhou, ubicada en China, por comprar y almacenar crudo iraní, desde un buque iraní que ya estaba sancionado. El 1 de abril había sancionado a 6 entidades y algunas personas físicas con sede en Irán, Emiratos Árabes Unidos y China, que habían participado en la adquisición de componentes clave en nombre de entidades vinculadas a los programas iraníes de vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos. El Departamento de Estado, para esa fecha, para el mes de abril, había afirmado que Irán sigue dependiendo en gran medida de China para llevar a cabo sus actividades malignas en Oriente Medio. Este es otro ejemplo de cómo el Partido Comunista Chino y las empresas con sede en China brindan apoyo económico y técnico clave a Irán y sus aliados, lo que genera inestabilidad regional y amenaza a los socios y aliados de Estados Unidos. Che, Marcelo, entonces las iniciativas malignas de China no son solo en Argentina, estoy viendo. No son solo en Argentina. China es un demonio mundial, ¿no? Exactamente.
Y bueno, obviamente con los acuerdos económicos y la asociación estratégica integral, firmada además entre China e Irán, China era una puerta fundamental para romper el aislamiento al que Irán está siendo sometido en todo este frente. Creo que tenemos que tener también en claro cómo el desplazamiento geopolítico de China, la apertura a distintos socios y cómo las iniciativas del Franja y la Ruta, los BRICS ampliados ahora, que van conformando un nuevo escenario multipolar y geoestratégico, también tienen que ver en este ataque que se produjo de Irán a Israel. Ayer mismo, 20 de junio, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Fu Kong, que es el representante permanente de China ante las Naciones Unidas, habló en esta reunión de seguridad del Consejo y dijo nuevamente que las acciones de Israel violan el derecho internacional y las normas de las relaciones internacionales, ponen en peligro la soberanía y la seguridad de Irán, socavan la paz y la estabilidad regionales, y China condena esto rotundamente. Declaró las condena en este tono de China, ¿no? Es inusual un tono tan fuerte, me parece. Que va tomando fuerza cada vez más, claro. Pero que no es solo el tono, porque también hace pocos días un buque militar británico pasó por el estrecho de Taiwán, lo cual hizo que más de 40 aviones de guerra chinos sobrevuelen la zona, se pongan en alerta los buques tanto de China como de Taiwán, y también salió muy fuerte China a condenar estas provocaciones, enmarcándolas dentro de todo este escenario del cual nosotros estamos hablando, ¿no? Que era un buque británico. Sí, británico. Comercial, digamos. Una de flota británica, no comercial. Una patrulla militar. costera, una suerte de patrulla costera británica. Sí, le agarró militar, nostalgia por Hong Kong, algo así. que si bien, porque por el estrecho de Taiwán está permitido que pasen barcos no militares. Cuando pasan barcos militares, ahí China prende las luces de alarma, ¿no? Y este hecho lo calificó en el contexto de lo que está sucediendo hoy como una provocación directa hacia China. Así que bueno, ahí vemos como me parece a mí, no hay una sola razón para entender el conflicto, hay varios jugadores en juego, y yo sigo pensando que más allá de los intereses particulares que se están jugando en distintas partes del mundo, bueno, la base de submarinos nucleares en Ushuaia, claro, ¿no? Creo que todo eso hay que verlo en un mapa en el cual el enfrentamiento que está llevando adelante Estados Unidos contra China y contra Rusia también es el gran paraguas que nos ayuda a interpretar las múltiples variables y conflictos que estamos viendo hoy en el mundo. Sí, por cierto, hoy hablar de un problema regional, por ejemplo, decir que lo que hay en Medio Oriente es un problema regional, es un grueso error de perspectiva. Es decir, hoy todo se ha convertido en global, en planetario, ¿no? Es que hay un nuevo orden mundial y lo que está en juego, o sea, está caducando el orden mundial surgido de la post-Segunda Guerra Mundial. Sus instituciones están en crisis, Estados Unidos y Europa están en una enorme crisis, y ahí está, ¿no?, naciendo un orden nuevo que no sabemos exactamente cuál será, pero tiene jugadores claros, digamos. El sistema político internacional ya nació, es diferente. Lo que falta es el orden legal, institucional, que todavía no se ha construido, pero bueno, esto lleva un tiempo, ¿no? Además, en este momento, justamente este conflicto entre Israel e Irán demuestran el grado de ineficiencia que tienen estos instrumentos. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad ni se reunió, ni habló. La organización esta internacional de energía atómica, que la lidera un director argentino, que me da vergüenza decirlo, Rodolfo Grossi. Me suena como para hacer mal a Luis Almagro de la OEA. Es como el Rafael Grossi bueno, ¿qué hace la Organización de Estados de Energía Atómica en este conflicto? Se mantiene. Primero pusieron una duda de que Irán podía llegar a tener construir algún tipo de arma nuclear, y después salen a decir que no. O sea,
todos los organismos internacionales vemos que están totalmente decadentes. Y en la lógica del discurso de Trump, ¿no? Que sí, que no, que puede ser. Y aparte también que no sirven ya para lo que fueron creados, no sirven para lo que fueron creados. Y en general creados. lo que también distintos analistas dicen es que Israel, tanto Israel como Estados Unidos no se juegan a atacar un país con armas nucleares. Justamente, atacan, son guerras proxy, no van a estar atacando un país que los puede poner en paridad de condiciones, ¿no? Eso lo dice John Mearsheimer, que tiene un libro maravilloso, se llama El lobby judío, un norteamericano, un analista norteamericano excelente, que dice eso. Dice, si ustedes se fijan, Estados Unidos ataca a Libia. Claro. Contra Gaddafi, porque no tiene. O ataca a Saddam Hussein. Dice que tiene armas de destrucción masiva, pero es mentira. Y sí, claro. Por la misma razón ataca a Irán, y con una mentira también, que es la de que tendría hipotéticamente la capacidad de construir armas nucleares, cosa que no es verdad. Claro, pero como nos recordaba hoy Atilio, en todo el siglo XX, estas guerras contra países sin armas nucleares que inició tampoco las pudo ganar. No, tampoco. No la puede Aún ganar. con armas nucleares. Aún con armas nucleares, porque no la podés emplear. El arma nuclear hoy, digamos, el primero que dispara una bomba atómica va a ser respondido por 10 bombas del otro lado, que a su vez van a generar 10 bombas más. Y todo esto se hace sin intervención humana. Es la distopía que se presenta en la película aquella 2001, Odisea en el espacio, que la máquina se independiza, porque hay un tema de tiempo. Cuando vos tenés que ver la trayectoria de misiles que vuelan a 20.000 kilómetros por hora, es decir, no hay tiempo físico para que se reúna el alto mando de un país. Esto lo resuelven las computadoras. Ay, Dios. Y esta es la preocupación de Noam Chomsky, que le ha dicho muchas veces, el tema de un error informático que produzca un apocalipsis nuclear. Claro, un virus que se meta sin querer. Había, la película Brasil, ¿se acuerdan de que? Ay, qué que excelente esa película, claro, la mejor. Que hay un bichito y te las toca. Pero eso sumado a el tema del uso de la inteligencia artificial también, que ahora como campo de experimental en la misma Palestina, en Gaza. No, ya Telma sacó una nota, hay varias notas de Lina Merino, de Telma, de Gustavo Veigas, también al respecto del uso de las armas manejadas por inteligencia artificial, ¿no? Cuando se ahorran los problemas éticos y morales, porque por algoritmos que con un puntaje determinado alguien desarrolla los atacan, algoritmos. sí, pero bueno, atacan a las personas claves en entornos más débiles, más frágiles, que son cuando están cenando con su familia y todo, y ahí digo que no entra en juego, no sé, alguien que pueda tener no lo tiene, porque la derecha rabiosa no lo tiene, pero digo, igual alguna vez tuvieron un origen humano, un ser humano que esté apretando humanos que los hicieron. Un botón, claro. y que haya criaturas, puede pasarle una duda por el cerebro, aunque tenga la responsabilidad absoluta, pero digo, en cambio una máquina no existe. No te decía con esto de la ética, que es verdad lo que vos decís, digo que sí una responsabilidad humana a los que se pueda ir a buscar por ser responsables de estas cosas. Va a haber. Totalmente, bueno. No lo tenemos que olvidar, claro. Tremendo. Lamentablemente vamos a seguir varios sábados con esto, porque esto no va a terminar tan rápido, está escalando, así que vamos a ver cómo continúa. Bueno, vamos a seguir también con el tema de, acá el hashtag del programa, a quienes nos están ahí mirando por YouTube lo ven, es hashtag Cristina Libre. También les contamos que hay toda una campaña internacional por lo mismo, por Cristina, por la libertad de Cristina, especialmente, hay esta campaña se está convocando desde el Foro el Foro de Sao Paulo, la COPAL, el Grupo de Puebla, la Internacional Antifascista, la Internacional Progresista, también la Red de Intelectuales, y muchas otras organizaciones internacionales y redes están convocando a esta campaña que ya está firmada por numerosas personalidades. Ahí está, lo pueden ver, buscar, pues son muchísimas, no quiero ahora leer, pero está firmada por muchísimas personalidades. Se invita a acciones y campañas, ¿no?, de difusión y de acción de todo tipo, acciones parlamentarias, de calle, difusión, conferencias, todo lo que se pueda hacer en el exterior, por supuesto, para condenar la brutalidad política de este acto de injusta condena a Cristina, que en el documento no es la dictadura, o dictada, mejor dicho, por el poder económico, pero ejecutada por la Corte
suprema. Y hay un mail también, cristinalibre2025@gmail.com, donde se pueden mandar adhesiones. Esto es específicamente personalidades o personas o militantes desde el exterior, ¿no? Es una campaña en el exterior del país. Bueno, y acá también queremos recordarles que tenemos un nuevo auspiciante del programa, que es la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, que es un almacén que ofrece gran variedad y cantidad de alimentos agroecológicos, orgánicos y artesanales. Son agroecológicos, como decíamos la vez pasada, no solamente con la forma de producir y comercializar a los alimentos de enorme calidad, sino también con las y los laburantes, ¿no? Es una cooperativa de trabajo que enlaza a numerosísimas cooperativas y movimientos sociales a lo largo del país. Y bueno, frutas, hortalizas, productos de almacén, de todo. Está desde marzo de 2010 y pueden ir a, la dirección es Río Limay 1233, el teléfono es 4301-9710. Ahí es un lugar precioso, en las Barracas Profundas, cerquita de la vieja estación Buenos Aires. Es realmente hermoso el barrio, en un barrio, enfrente está un viejo barrio ferroviario, parece un trabalenguas, también muy hermoso. Pueden ir a visitar el almacén, la verdad que son gente linda. También los sábados, ahí me van a confirmar, creo que sigue funcionando un comedor también súper rico, lindo, económico y de calidad. Así que bueno, yo compro ahí hace mucho tiempo, es un placer pedir, también te llevan a tu casa, se pueden hacer pedidos a domicilio. Repetí el teléfono por las dudas. Y la dirección también. Es Río Limay. La dirección es Río Limay 1233. Está la página de internet, ponen Iriarte Verde, y les sale toda la información y los días y horarios de entrega por toda la ciudad y por la provincia también. Y muchísima información. Aparte tienen visitas guiadas a los lugares donde producen. Bueno, es lindo, realmente es lindo, muy lindo lo que hacen. Y el teléfono es 4301-9710. Un par de cositas, adelante. Paula, antes de irnos. Leo textualmente, declaración, dice lo siguiente: no hay civiles inocentes en Gaza, tal vez solo los niños de menos de 4 años. Fin de la cita, por Sergio Pickholz, vicepresidente de la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina. Es una cosa espantosa que se correlaciona muy bien con lo que presentó hoy en el primer turno Martín Gac, ¿no es cierto? Bueno, que lamentablemente coincide con el pensamiento del presidente Javier Milei. Exactamente. Y la otra cosa es que mucha de esta problemática internacional, como todos los últimos miércoles de cada vez, va a ser motivo de estudio y de conversación en el café virtual que organizo yo todos los últimos miércoles de cada mes. Los invito a que se inscriban en atilioborón.com.ar/café virtual, donde vamos a poder... Este miércoles 25. Miércoles 25. Y el jueves tenemos la ofensiva imperialista en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, jueves 26 a las 18 horas, la ofensiva imperialista contra América Latina. En el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí está. Y el café virtual es el miércoles a las 7 de la tarde. Eso es virtual, lo otro es presencial. Pueden estar en las dos cosas. Ahí hay varias preguntas de oyentes. Atilio, un par querían saber tu opinión acerca de esto que se comenta de la cuestión de la vinculación entre el conflicto de Israel, Palestina, también ahora Irán, con la Patagonia Argentina, con las posturas de Milei. Varios oyentes preguntan tu opinión al respecto. Mira, bueno, es un tema, a ver, el programa no tenemos tiempo, pero tenemos un minuto, titulito. A ver, yo creo que hay evidentemente ciertos movimientos sospechosos y extraños que no sé si se puede hablar del plan Andinia, todo lo demás. Esto es una cosa muy antigua, pero claramente la Argentina es un país que con este gobierno está dispuesta a ceder soberanía. Ya lo ha hecho con Lewis, a quien le ha dado esta gran extensión de tierra en la Patagonia. No veo por qué razón no decidan el gobierno de Milei otorgarle algún pedazo de la Patagonia, digamos, a
una migración de Israel que quiera venir a la Argentina. De hecho, hemos recibido muchas noticias, ¿no es cierto?, de amigos que viven en la Patagonia, de que hay un movimiento inusual de personas que vienen de Israel a visitar esos lugares. Cuando vos veas más la reunión de Netanyahu con Milei, y Netanyahu al lado de su plato tiene un mapa de la Argentina, bueno, no hay que ser muy mal pensado, ¿verdad?, para decir, bueno, algo están cocinando. Nuestro entrevistado de hoy, Martín Gac, tiene otra mirada, pero les invito a que lo busquen y lo vean si quieren ver otra mirada al respecto. Bien, perfecto. Sí, bueno, en todo caso lo abordaremos. También pregunta Miguel de Bécar sobre qué opinamos sobre el BDS, boicot, desinversión y sanciones, y bueno, pienso yo que toda táctica que pueda denunciar esta atrocidad que comete el Estado de Israel y sus capitalistas, bueno, será bienvenida. No le veo mucha efectividad en el sentido de que están tan metidos en todos los productos, en todos los monopolios, en todo lo que consumimos, que de verdad que una mira las marcas en las que están y tendrías que, no sé, realmente, bueno, irte a vivir a la chacra allá en el Bolsón y no consumir nada, porque es impresionante. Pero bueno, hay que tratar. Comprar solo en Iriarte. Comprar solo en Iriarte Verde, tal cual. Sí, que aparte tienen productos de limpieza, de todo. Bueno, queridos, queridas, ya se nos... ¿Quién es sí, a ver, Chonchán, Marce, ¿lo tenemos? Como no, bueno, acá tenemos los ganadoras del sorteo de hoy. Para el libro Estela Caloni Íntima, la ganadora es Silvia Caballero. Así que, Silvia Caballero, a partir del martes podés pasar a buscar el libro por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Silvia Caballero, ganaste el libro Estela Caloni Íntima. Muchas gracias a Ediciones Continente por enviarnos los libros para el sorteo. Abracito a Jorge Gurbanov. Así es. Y para las entradas para El invierno del oso, crónicas antifascistas de Stanley Grado, la obra de Manuel Santos en el Centro Cultural de la Cooperación, los sábados a las 20:30, la ganadora es Marisa de Núñez. Excelente. Así que Marisa de Núñez, el próximo sábado podrás retirar por boletería tus entradas y asistir a esta muy recomendable, muy buena obra de Manuel Santos, El invierno del oso, crónicas antifascistas, que cuenta con la participación estelar de Atilio Borón. En la obra ahí vas a escuchar la voz de Atilio. No solamente. Y lo vas a ver ahí en una filmación también como parte de la obra. Yo la fui a ver, tuve el agrado, las dos obras que sorteamos, soñé con ellas y El abrazo del oso, las fui a ver, me encantó. La verdad que El abrazo de obra del oso, la obra de Manuel Santos, es hermosa. La participación de Atilio es espectacular. No, por favor. Sí, no seas humilde, por favor. Bueno. Pero bueno, hermosa y vale la pena. Sí. Además, la idea de recuperar de ese soldado que está en Stalingrado en un momento como esto es muy importante. Claro. Sí, tal cual. Y también soñé con ellas, que es la obra que sorteamos el sábado pasado de Gustavo Moscona, que es un diálogo de 3 chicas víctimas de feminicidio y de trata, Marita Verón, María Cash y Micaela García, también muy interesante, muy importante, la memoria de que hay que siempre estar presente y más en estos tiempos. Así que bueno, ya se nos fue el tiempo, quédense escuchando aquí El tango será popular o no será nada en la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chau Marce, chau Telmi. Hasta luego, hasta el próximo sábado. Chau, Atilio. Buena semana. Nos vemos por ahí en las actividades de la semana, en las luchas y bueno, hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@